Aquí dentro no hace frío, ¿no? ¿Sí? Bueno, si le preguntamos a Víctor nos va a decir seguro que no. Bien, pues Primera de Corintios capítulo 15, lo volvemos otra vez a retomarlo donde la última vez lo dejamos. Primera de Corintios capítulo 15. Nos habíamos quedado comentando los versículos 27 y 28. Y ahí estábamos, vamos a leerlos, esos dos versículos. Ya meditamos en el 27, hoy vamos a meditar en el 28, pero vamos a leer los dos. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas de él, claramente exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Como decíamos, en el último día nos quedamos en el 27 y hoy vamos a hablar del 28. Según estos pasajes, después de que todo le haya sido sujetado, el propio Hijo Jesús, o sea, el propio Hijo de Dios, Jesús, se sujetará al Padre, ¿verdad? El mismo Hijo. Dios ha hecho que todo en el cielo y en la tierra se le sujetara a Jesús. Por consiguiente, ¿qué nos indica eso? El saber que Dios sujetó todas las cosas a su Hijo, ¿qué significa eso? ¿Qué nos enseña esa verdad bíblica? La autoridad de Dios, ¿verdad? Que Él tiene el control, puede ejercer su control en cualquier momento, ante cualquier cosa. ¿Hay algo que se pueda escapar al control de Dios? Nada. Dios en cualquier momento puede cambiar cualquier cosa. ¿Okay? Puede sujetar todas las cosas creadas, puede hacer que su voluntad por encima aún de las propias leyes de la naturaleza, porque Él las puso y Él las puede incluso cambiar si quisiera. O sea, Él tiene poder y autoridad sobre todas las cosas, y ese poder y autoridad, con ese poder y con esa autoridad, Dios sujetó todas las cosas a Jesús. ¿Okay? Ahora, por tanto, cuando haya terminado la tarea que le fue encomendada, Él también dice aquí que se sujetará al Padre. Yo quiero hacerles una pregunta. Cuando dice aquí que se sujetará al Padre, ¿significa que dejará de ser hijo de Dios? Él no va a dejar de ser su hijo. Él va a seguir siendo el Hijo de Dios. Él siempre será el eterno Hijo de Dios. Algunos se hacen un verdadero lío con estas cosas, ¿verdad? ¿Cómo que si Cristo es Dios puede estar sujeto a Dios? ¿Cómo que si es hijo puede ser igual al Padre? Bueno, son muchas cuestiones que la gente se plantea porque no las entienden, ¿verdad? Pretenden ver una cierta contradicción en estas cuestiones cuando realmente no la hay. Muchas sectas, como la de los Testigos de Jehová, los mormones, contradicen la divinidad de Cristo precisamente porque no pueden entender cómo un hombre puede ser igual a Dios. Pero nosotros tenemos las Sagradas Escrituras que afirman claramente que Jesús es igual al Padre, ¿verdad? Por tanto, no hay ningún lío. Puede que sea difícil de entender, pero si Dios lo dice, ¿nosotros qué tenemos que decir a eso? Amén. ¿Verdad? Porque Dios lo dice, y si Dios lo dice, ¿nos mentirá Dios? Desde luego que no. Su palabra es clara, su palabra es sencilla. Si la Escritura dice, por ejemplo, ¿no? Filipenses, vamos a buscar Filipenses, un texto muy conocido de todos vosotros, ¿verdad? En el capítulo 2, versículo 5, ahí se dice claramente que Jesús es igual al Padre en todo, ¿verdad? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo
es decir, es, ¿vale? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse. Es decir, no estimó ser igual a Dios, que lo es. Siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, ¿verdad? Sino que se despojó a sí mismo. ¿Le despojó a alguien? No. Él se despojó a sí mismo, ¿verdad? Y dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero claramente el versículo 5 y el versículo 6, dice que es igual al Padre, siendo en forma de Dios, es decir, estando en la naturaleza divina, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma humana. Pero sigue siendo, en su naturaleza, sigue siendo igual al Padre, ¿verdad? El verdadero problema, ¿dónde radica? Radica en lo que Pablo dice en 1 Corintios 2,14, ¿verdad? Que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir, se han de entender espiritualmente, ¿verdad? Pero para nosotros no hay ningún tipo de problema en aceptar lo que la palabra de Dios dice, porque si Dios es el creador y Él dice algo, hay que creerle. Amén. Algunos intentan razonar con la mente humana las cosas que son espirituales, las cosas que son divinas, y claro, no las pueden entender. ¿Cómo podemos ayudarles? ¿Cómo podemos afirmar que Cristo es igual al Padre al mismo tiempo que se establece en la palabra que se sujetará al Padre? Bueno, pues justamente mostrando por las Escrituras que la palabra nos lo muestra así, ¿no? Igual al Padre. En Cristo se da esa doble naturaleza, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Como Dios es igual al Padre, como hombre se sujeta al Padre. Y no hay problema en entender eso, ¿verdad? Pero nosotros lo podemos comprender porque tenemos al Espíritu Santo que nos da entendimiento. Pero la gente que no tiene al Espíritu Santo se hacen un verdadero lío con estas cosas y no las pueden entender. ¿Ok? Bien. Lo que da a entender las Escrituras es que dentro de la Trinidad hay un reparto de funciones. Y una es la función del Padre, otra es la función del Hijo y otra es la función del Espíritu Santo, pero los tres participan de la misma naturaleza divina. No son tres dioses, sino una sola divinidad. Por tanto, se hace necesario conocer bien a fondo la palabra para poder entender estas cuestiones sin hacernos ningún tipo de lío. Volviendo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 28, ahí dice, se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, ¿para qué? Para que Dios sea todo en todos. Es decir, cuando llegue el fin, Dios será el único y absoluto gobernante, el único soberano, ¿no? Él es el único soberano, pero hoy en día el hombre se cree que puede mandarle a Dios, ¿no? Es increíble. Hoy o ayer estaba viendo en internet unos vídeos, porque estaba preparando una carta respuesta a otra que me habían enviado, y estaba viendo algunos vídeos y estaba viendo cómo en YouTube aparece un vídeo donde Jonás González, ustedes saben quién es, el director de Enlace, TVN, la televisión esta, el canal esta de televisión que se supone que es cristiano, pero que no lo es, ¿ok? Y había un tal Motesi, un evangelista, Motesi con una espada enorme, poniéndolo sobre sus hombros y dándole una autoridad con un rito pagano que nada tiene que ver con las Escrituras, ¿verdad? Cuando nosotros vemos todo este tipo de cosas, no tenemos más remedio que darnos cuenta de que hay que tener mucho cuidado con qué es lo que estamos creyendo.
¿Qué es lo que se nos dice? ¿Qué es lo que tenemos que creer los cristianos? Cualquier cosa que se nos diga que Dios ha dicho, ¿no tenemos más bien que estudiar las Escrituras y tener un mayor conocimiento de la palabra para ver si es verdad lo que el pastor está diciendo o no? Porque hay una barbaridad de cosas que no son verdad y que se están diciendo en el nombre de Dios, que hay que tener mucho cuidado. La iglesia tiene que tener sus ojos abiertos para que no se deje engañar, para que Dios sea todo en todo. Algunos hombres, como decía, pretenden tener una autoridad que Dios no les ha dado. ¿Cuándo le dio autoridad Dios a Motesi para regalar autoridad divina a otro ser humano? ¿Pero de qué estamos hablando? El otro día veía también, no sé si era con Montaña o con quién estaba viendo, un vídeo donde a uno lo hacen rey, a un pastor. Lo sientan en su trono, le ponen un manto por encima, le dan un cetro, le ponen una corona, lo levantan y empiezan a alabarlo. Pero bueno, ¿en qué país vivimos? ¿Qué mundo es este? Nos están queriendo vender la moto. Y miren, no se dejen engañar. En las cuestiones de fe, al menos en las cuestiones que tienen que ver con la fe cristiana, esta es la única base, la única fuente de autoridad, la palabra de Dios. Esta es la única fuente. Esto es lo que tenemos que conocer y entender. Porque de Él y para Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, dice Romano, ¿verdad? Y no se refiere a Jonás González, ni se refiere a Motesi, se refiere a Cristo, ¿verdad? Porque de Él y para Él y por Él, a Él sea son todas las cosas, dice, y sea la gloria por los siglos. Amén. Cuando esto ocurra, cuando todas las cosas sean sujetadas y Cristo mismo se sujete al Padre, el pecado habrá sido erradicado por completo. Ya no existirá más. La sentencia que pesa sobre Satanás, ustedes saben que Satanás ya está condenado, ¿verdad? Ya fue derrotado, ¿verdad? En la cruz del Calvario, y aunque ya está condenado, aún la sentencia no se ha ejecutado. Pero cuando Cristo entregue todas las cosas al Padre, la sentencia que pesa sobre Satanás se ejecutará. ¿Y saben cuál será el fin del enemigo? Aquellos que están estudiando el libro Pobladores del Mundo Espiritual, ¿cuál será el fin? ¿Dónde acabará el diablo? En el lago de fuego, ¿verdad? Ahí es donde va a quedar por toda la eternidad. Y dice, y su tormento subirá por los siglos de los siglos. Y allí, justamente en ese lago de fuego, ¿quién le acompañará a Satanás? Todos aquellos que no hayan querido creer en el mensaje del amor de Dios, ¿verdad? Por eso es importante tener en cuenta esto, ¿no? Entonces, en este tiempo, Cristo, quien con su cuerpo glorificado llevó la tierra al cielo, traerá también el cielo a la tierra cuando todas las cosas sean renovadas. Versículo 29, vamos a leerlo. De otro modo, dice ahí el apóstol Pablo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Las palabras que siguen aquí son una clara evidencia de que negar la resurrección no es un tema baladí, es decir, no es algo sin importancia, porque Pablo está usando un argumento que es un poco difícil de entender porque no hay toda la información que se quisiera tener, ¿no? Pero es un tema complejo por la poca información que tenemos, pero lo que sí sabemos, lo que sí está claro, es que en la iglesia de Corinto había algunos que estaban practicando un rito pagano, porque cristiano no es. Se trata de bautizarse por los muertos. Y esto no es que Pablo esté aquí hablando de este tema por hablar del bautismo de los muertos, no, sino que está hablando de este tema para demostrar que si no hay resurrección, ¿para qué hacen eso? ¿Verdad? ¿Para qué bautizarse por un muerto? Si después ya no va a haber resurrección, ¿de qué le sirve al muerto que alguien se bautice por él? Y es que
algunos, digo, en la iglesia de Corinto, no todos, se estaban bautizando. Por eso dice, versículo 29, ¿qué harán? No dice ¿qué haréis? ¿Por qué no dice ¿qué haréis? Porque no eran todos los corintios los que estaban practicando ese rito, solamente un grupo dentro de la iglesia de Corinto. ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Verdad? Entonces, se da por sentado que algunos lo estaban practicando. ¿Ok? Aparte de esta, no hay más evidencia ni en la Biblia ni en la historia sobre este rito. Y los que lo estaban practicando, algunos de los corintios que lo estaban practicando era que no creían Según creen los teólogos que han estudiado el tema en profundidad, dicen que, por ejemplo, algunos, al menos en el siglo II, ya hay un vestigio de alguien que se bautizó por alguien que acababa de morir, ¿no? Entonces, como el muerto no se había sido bautizado, pues otro se bautizó en su nombre, pero ya en el mismo momento en que esto se practicó, ya los pastores pusieron el grito en el cielo diciendo que eso era como superstición, un rito supersticioso que no es válido, porque eso se hace entendiendo que a lo mejor el bautismo iba a salvar al muerto, o que le iba a perdonar los pecados del muerto. Recuerdan que la Iglesia Católica enseña eso, que si un niño muere sin bautizar no va a ir al cielo. Antes decía que se quedaban en el limbo, ahora ya dicen que no hay limbo, ¿verdad? Pero bueno, pero son enseñanzas falsas. Pero a lo largo de la historia de la Iglesia mucha gente ha creído cosas que son falsas. Por eso es importante siempre quedarnos con lo que está escrito. Si está escrito, lo creo. Si no está escrito, no lo creo. ¿Ok? Entonces, lo que sí se sabe es que algunos se bautizaban por los muertos. Hay una secta que practica este rito, que son los mormones. ¿Ok? Entonces ellos se bautizan por los muertos, pensando que de esta forma lo van a salvar. Pero eso realmente es absurdo. No hay ni un solo pasaje en las Escrituras que realmente afirme eso. Y este pasaje no está dando validez a esa práctica. Más bien Pablo la está usando para demostrar lo absurdo que supone decir que no hay resurrección de muertos y después bautizarse por los muertos. Ese es el único fundamento, la única razón por la que este pasaje está aquí. No es para que hablemos de los muertos, del bautismo por los muertos, sino para que hablemos de que la resurrección, sí hay resurrección, ¿vale? Y eso es lo importante aquí, ¿no? Aparte, como digo, de la Biblia no hay más evidencia en los escritos de la historia de la Iglesia que hable de esta práctica. Tertuliano, en el siglo III, comenta este pasaje de Pablo diciendo que el apóstol condenó esta práctica. 100 años después, siglo IV, Crisóstomo describe cómo algunos marcionistas, un grupo, una secta rebelde, bautizaban a una persona que había muerto súbitamente sin ser bautizado. Pero también Crisóstomo condenó dicha práctica y declaró que el rito de los marcionistas era supersticioso, es decir, que no era válido. A lo largo de los siglos se han intentado dar diferentes interpretaciones a este pasaje, que resulta realmente oscuro porque tenemos muy poca información, ¿no? Pero ninguna de esas interpretaciones son válidas porque no hay información suficiente. Siempre se le otorga en esas diferentes interpretaciones algún papel al bautismo que no tiene en la Biblia. Como decíamos antes, el que perdone pecado o el que salve. Eso no hay ni un solo pasaje de las Escrituras que demuestre que el bautismo perdona pecado. No hay ningún pasaje de las Escrituras que demuestre que el bautismo salva. ¿Ok? Lo que salva es la fe en Cristo Jesús. El bautismo es solamente el testimonio que da el cristiano de que ha nacido de nuevo, ha muerto para el mundo y ahora nace a una nueva vida, ¿verdad? Pero es evidente que algunos lo estaban practicando y que los corintios sabían de lo que Pablo estaba hablando. Por eso no dan más información, porque ellos sabían de qué estaba hablando el apóstol. Y lo que está claro es que no tenía sentido, ni era coherente esa práctica
con la declaración o con el hecho de decir que no había resurrección de muertos. Versículo 30, seguimos adelante. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? ¿Qué quería dar a entender Pablo con esta pregunta? Era una pregunta retórica, ¿eh? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Recuerden, ¿cuál es el tema del que está hablando? La resurrección. Cuando Pablo está diciendo eso, cuando Pablo está haciendo esta pregunta, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Es decir, ¿por qué estaríamos dispuestos a soportar tanto sufrimiento si no hay resurrección de muertos? ¿Para qué íbamos a entrar en tantos peligros si creyéramos que no resucitamos de los muertos? ¿Verdad? Entonces es una pregunta retórica porque se responde por sí sola. Es decir, si no creyera que hay resurrección de muertos, guardaría mi vida, no la pondría en riesgo, no la pondría en peligro. Entonces él pudo soportar tantos peligros porque tenía una fe clara, una fe firme de que él, si muriera, volvería otra vez a la vida. Si él acabara muerto, él sabía que volvería a resucitar, que resucitaría. Por eso él estaba dispuesto a soportar el ser carcelado, azotado, golpeado, apedreado y expuestos a 1001 peligros. Y no solo una vez, sino muchas veces. ¿Ok? Cuando dice nosotros, ¿y por qué nosotros? ¿Se refiere a los corintios? ¿O a quién se refiere? A toda la iglesia. Se refiere a los apóstoles, que eran los que estaban justamente promoviendo el evangelio y los que realmente estaban siendo objeto de las mayores persecuciones. Siempre van a por las cabecillas. Esto pasa en todos lados, ¿eh? Por eso vienen a por mí. Se refería a Pablo y a sus colaboradores, ¿verdad? Quienes estaban pues en esa obra, en la obra de Dios, soportando graves riesgos. ¿Recuerdan algún pasaje en el que se relate de alguna manera los peligros a los que Pablo se refiere? ¿Peligros que Pablo pasara por causa de la obra? ¿Recuerdan alguno? ¿Algún pasaje? En esta misma epístola ya vimos en el capítulo 4, fíjense, capítulo 4 de 1 de Corintios, versículo del 9 en adelante, dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Se dan cuenta? A esto es a lo que Pablo se refería con eso. Y no solamente aquí, sino que también en su segunda carta a los Corintios, Pablo va a dar una lista de los peligros que él tuvo que soportar por causa del Evangelio, ¿verdad? Fíjense en 2 de Corintios, capítulo 4. Fíjense, 2 de Corintios 4, a partir del versículo 7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barros, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas
mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Fíjense en el capítulo 11 de esta misma epístola, capítulo 11, versículo 23. Ahí estaban poniendo en duda el ministerio de Pablo, y él en su defensa, 2 Corintios 11, 23, dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muertes muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Te imaginas? ¿Alguno de nosotros sería capaz de soportar esto por causa de la fe? 40 azotes menos uno, pero no una sola vez. ¿Saben por qué le daban 40 azotes menos uno? Porque justamente a partir del 40 la vida peligra. Ya no hay cuerpo que lo aguante. 5 veces recibió 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de río, en peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, muchos ayunos y frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Fíjese, ¿soportaría Pablo todas estas cosas si no creyera en la resurrección de los muertos? Hacía tiempo que Pablo hubiera renunciado a soportar semejante castigo si no creyera en la resurrección. ¿Tú crees en la resurrección? ¿Tú estás seguro de que cuando cierres tus ojos aquí los abrirás en la presencia de Dios? Porque esa es la fe cristiana, la certeza, la convicción de que cuando muramos aquí iremos a la presencia de Dios. Y esa fe esa esperanza es la que nos da ánimo y fortaleza para soportar lo que venga. Sean cuales sean las circunstancias, nosotros vamos a seguir adelante sabiendo que ¿qué es lo más que nos puede hacer el hombre? Matarnos. Como dijo alguien: aún si me mata te daré las gracias porque me mandas con mi Señor. Ese es el argumento de Pablo. Cuando él está preguntando aquí en el capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 30, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Está diciendo, si no fuera porque creemos en la resurrección, si no creyéramos, no nos someteríamos a estos riesgos. Pero realmente, de verdad, ¿estarías tú dispuesto a sufrir por Cristo? ¿Estamos dispuestos a ser perseguidos, a ser insultados, a ser menospreciados por ser cristianos? Quiera Dios que no tengamos que comprobarlo nunca, ¿verdad? Quiera Dios. Pero tal y como está avanzando el mundo, los cristianos cada vez somos peor vistos. Sobre todo porque hay muchos falsos hermanos, hay muchos falsos cristianos que blasfeman, que manchan, que pisotean el nombre de Cristo, y ese mal testimonio nos afecta a nosotros.
Claro que hay muchos en la iglesia que no quieren que digamos estas cosas, porque eso, en un lenguaje así, supone juicio y falta de amor. Pero es la verdad. ¿Es verdad que el nombre de Cristo está siendo pisoteado justamente por muchos que dicen ser cristianos? Sí, mire, esta mañana veía un vídeo con mi esposa. Está evolucionando la fe, está involucionando más que evolucionando de una manera atroz. Mire, un chico que sale a la plataforma para que oren por él, y allí que sale el pastor, y ni corto ni perezoso, recibe y le pegó un bofetón que el otro casi lo tira de espalda. Mire, se lo merecía por tonto, por estar en un lugar donde no le predican la verdad. Veía ayer o antes de ayer, veía un post en internet, porque está la unción del zapato. Hay uno que tira el zapato, recibe la unción y le tira el zapato. Otro con una manguera, recibe. Sobre todo le daba el agüita a las muchachas, para que la camisetita se le mojara. Pero mire, esto es de Dios. Una señora con sus manos levantaditas y el pastor, la unción del seno, metiéndole la mano en el pecho y orando. Oiga, pero ¿de qué estamos hablando? Pero estas cosas están sucediendo en el nombre de Dios. Y hay algunos que cuando denunciamos estas cosas se molestan. ¿Sabe qué le digo? Que se molesten. También hay otro video casualmente de una pastora que, llama a la gente, recuerden traer $1,000, son $1,000 lo que tienen que traer, no le roben a Dios, si no tienen los $1,000, consíganlos, que en el nombre de Dios. Yo me quedé, Dios mío, pero de verdad, y claro, los comentarios que ponen, claro. ¿Y no creen ustedes que esas gentes merecen realmente lo que les está pasando? Quienes siguen a los hombres y no siguen a Dios, merecen realmente que les engañen, porque no están realmente buscando la verdad. Están buscando en su codicia una prosperidad que Dios no les ha prometido. Están buscando cosas en Dios, no al Dios de las cosas. Por eso es importante esto, ¿no? Que nosotros reflexionemos hasta dónde estaríamos nosotros dispuestos a soportar que seamos perseguidos, ¿no? Porque tal como están las cosas, oiga, tarde o temprano vienen a por nosotros. Saben, en la Segunda Guerra Mundial, con el nazismo pasó algo muy similar a lo que ahora está pasando con el terrorismo islámico. ¿Cuántos se han enterado de que en París mataron a unas cuantas personas? ¿Cuántos se han enterado? ¿Cuántos se han enterado que ese mismo día 2.000 personas murieron en Nigeria, masacrados por ser cristianos? No ha habido un medio de comunicación que lo haya dicho. Pero Nigeria es Nigeria. Ahora París es París. Lo que pasa en Europa, cuidado, alarmamos a todo el mundo. Ahora si pasa en Nigeria, eso allí en África, da igual que maten a cristianos, que maten, da igual. 2.000 personas fueron asesinadas en un día por ser cristianos. Y nadie pone su grito en el cielo. ¿Sabe qué pasó con el nazismo? Que cuando ya estaban matando judíos, nadie lo quería creer. Winston Churchill, el primer ministro inglés, que fue el único que alertó a Europa diciéndole cuidado con este loco, lo pusieron de loco a él. Este es un alarmista. Este Winston Churchill es un loco. ¿Cómo van a pasar esas cosas? Eso pasará en Alemania, pero ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Pues la guerra se extendió a todo el mundo.
Y ahora corremos el riesgo de que vuelva a ocurrir. Ahora bien, si bien es cierto que tampoco tenemos que tener cuidado, porque no todos los árabes son islámicos, ¿verdad? No todos los árabes son terroristas. No confundamos el atún con el betún. Y esto es muy importante, ¿no? Es verdad que el islamismo, hay un islamismo extremo que deberían estar todos en la cárcel, que deberían cogerlos, encerrarlos en la cárcel y tirar la llave al fondo del mar y no volverse a acordar más de ellos, porque son verdaderos terroristas y son a estos a los que hay que perseguir, son a estos a los que hay que denunciar, son a estos a los que hay que quitar de en medio de la sociedad, dejarlo encerrado en un sitio donde no puedan dañar a nadie. Pero cuidado, porque ahora en los medios de comunicación ya están toda la extrema derecha en toda Europa hablando de que hay que luchar contra los árabes, y no son los árabes, no son los árabes, porque no todos los árabes ni siquiera creen en Mahoma, o sea, no todos los árabes, pero los extremistas islámicos, a esos hay que encerrarlos, a esos hay que perseguirlos, pero no nos dejemos manipular para que no vayamos a ver a un árabe y salgamos huyendo. Porque no es esa la cuestión. Porque no podemos dejarnos manipular por los medios de comunicación. Tenemos que saber lo que hacemos, ¿no? Y debemos cuidarnos de eso. A quien hay que perseguir es al delincuente, al que infringe la ley. Y hay muchos islámicos que están cortando cabezas, que están vendiendo órganos de niños, que están haciendo verdaderas atrocidades. Y los países no están reaccionando a tiempo. Hay muchos chavales europeos que se están yendo justamente a países como Siria, como Irán, a prepararse para la yihad. Y no se está haciendo nada contra eso. Y eso es un verdadero peligro. Y no se puede reaccionar tarde. Ahora, un árabe, por el hecho de ser árabe, no es un terrorista, porque nadie decide dónde nacer. Tú no decidiste nacer colombiano o venezolano o español. Nacimos donde nacimos. Al que hay que perseguir no es al colombiano, porque no todos los colombianos son, ¿cómo le llamaban? Narco. No todos los colombianos son narcos, ¿verdad? Pero hay muchos que tienen una idea de que en Colombia todo el mundo vive de la droga, y no es así. Como no todo el mundo en los países árabes viven del terrorismo, no es así. No podemos dejarnos manipular de eso, ¿verdad? Ahora, volviendo al texto, ¿por qué Pablo estaba realmente dispuesto a soportar ser encarcelado, ser azotado, golpeado, apedreado, expuesto a muerte tantas veces? ¿Por qué? Si no tuviera la esperanza de la resurrección. Si trabajó más duro que cualquier otro fue realmente porque le inspiraba justamente esa fe, la certeza de que él iba a resucitar. Y esa es la esperanza de todo hijo de Dios. La esperanza de la resurrección es un motor que nos debe inspirar, que nos debe movilizar a enfrentar el temor. Amén. Versículo 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día muero. ¿Es literal esto? Lógicamente que no, ¿verdad? Es un lenguaje simbólico. Hago esta pregunta que parece tonta, pero la hago para advertir a la gente que nos escucha que no todas las frases que están en la Biblia deben ser tomadas al pie de la letra. Deben ser entendidas en su contexto. Y hay muchas palabras en la Biblia que son simbólicas o que son figuradas. Esto es una forma de expresarse, ¿verdad? No hay que tomarlo al pie de la letra. Cada día Pablo no moría y cada día no volvía a resucitar, no. Pero está diciendo cada día muero. ¿Qué era lo que estaba diciendo con eso? Con esa expresión. ¿A qué se refería Pablo?
Es la negación de uno mismo, es decir, que estaba dispuesto a morir, ¿verdad? Es decir, no es que muriera, sino que estaba dispuesto a morir. Él se negaba a sí mismo por amor a la obra. ¿Recuerdan Gálatas 2:20? Con Cristo estoy injustamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Verdad? Eso es el morir, o el pasaje de Lucas 9:23 que estudiaron en el discipulado. ¿Recuerdan? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome cada día su cruz y sígame, ¿verdad? Es decir, estar dispuesto a negarse, al morir a la carne. Y eso cuadra realmente con la teología de la teología paulina, la teología del apóstol Pablo, porque en muchos pasajes él habla de morir a la carne, ¿verdad? Por ejemplo, en Romanos 8:12. Fíjense lo que dice Romanos 8:12. ¿Lo tienen? Dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que cuando Pablo dice cada día muero, se refiere a que está dispuesto a morir ¿a qué? A las obras de la carne, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, pues hay muchos pasajes en Gálatas, en otros pasajes donde él dice si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu, ¿verdad? Es decir, a eso es a lo que el apóstol Pablo se refiere en el versículo 31 de aquí de Primera de Corintios. Cada día muero. Espiritualizando la frase, cada uno de nosotros deberíamos estar dispuestos justamente a eso mismo, ¿no? A morir a nosotros mismos y dejar que Cristo viva en nosotros, a morir a las obras de la carne, a vivir en el Espíritu. Versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Han oído esa frase alguna vez? ¿Verdad? Muchos la repiten sin saber que es una frase bíblica. Y es una frase muy antigua porque ya estaba escrita en el libro de Isaías. Isaías capítulo 22:13. Ya se cita ahí es justamente esta frase, ¿no? Ahora dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras. ¿Podemos tomar estas palabras de manera literal? Quiere decir que Pablo fue echado al circo, por ejemplo, y que enfrentó a las fieras. Literalmente no lo compara cuando lo ponían contra, hablaban de él o lo apedreaban. O sea, que se refiere, que es una frase figurada que se refiere a enfrentar los peligros que él enfrentó, ¿no? Como si las personas fueran fieras, ¿no? Ok. Bueno, en realidad no sabemos si estas palabras debiéramos tomarlas de forma literal porque el contexto no nos lo aclara. Ahora, por un lado, nosotros lo que sí sabemos es que los romanos no solían echar a los romanos al circo, y Pablo era ciudadano romano. Eso sí lo sabemos, ¿verdad? Por otro lado, también sabemos que del circo, cuando te echaban las fieras, de ahí no salía vivo nadie. Eso sí lo sabemos. Ahora, o sí. ¿Recuerdan a alguien que fuera echado a la fiera y saliera vivo? Daniel, ¿verdad? Fue echado a un foso donde había fieras y sin embargo Dios lo guardó, ¿no? ¿Podía haber Dios guardado a Pablo? Por eso no sabemos realmente si es o no literal, ¿verdad? Pero sabemos que ¿puede Dios librarlo o no? Yo creo que sí. Lo triste es que no tenemos más información para poder estar seguros de si realmente fue o no fue literal, ¿verdad?
Lo que Lucas nos da, tanto en Hechos de los Apóstoles como lo que Pablo dice también en 2 de Corintios, lo que sabemos es que realmente en Éfeso lo pasó muy mal. En Éfeso estuvo en peligro de muerte. Y es lo que él está relatando aquí en esto, ¿no? Por eso lo importante es quedarnos en piso firme, lo que sí sabemos. ¿Ok? Ahora Pablo dice ahí, bueno, si como hombre batallé en Éfeso contra fiera, ¿qué me aprovecha? Es decir, está reforzando su argumentación en favor de la resurrección, con otra pregunta más, otra pregunta retórica, ¿no? Si no hay vida después de la muerte, sería mejor dedicarse a gozar de los placeres de la vida, ¿no? Que vivir como un verdadero cristiano. Ahora, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pablo está pensando en la actitud desesperada. Cuando él está diciendo eso, Pablo está pensando en la actitud del pueblo de Jerusalén cuando se enteraron de que una fuerza enemiga había empezado a devastar el país. Y este tema lo relata justamente Isaías, ¿no? En lugar del pueblo de Dios ponerse a buscar el rostro de Dios, a orar y buscar el apoyo de Dios, el refugio de Dios, porque toda la Biblia nos muestra que Dios defendió a su pueblo en numerosas ocasiones, ¿o no? ¿Libró Dios a su pueblo de enemigos más grandes que él? Muchas veces. Sin embargo, en vez de buscar a Dios, lo que hicieron fue darse a juergas y a fiestas, porque dijeron, bueno, como mañana vamos a morir, comamos y bebamos que mañana vamos a morir. Y es a eso, ese proverbio se hizo conocido en Israel justamente por esa rebeldía del pueblo. ¿Recuerdan cómo Jesús en la parábola del joven rico, del joven rico no, del rico insensato? Ahora ya tengo bienes, ¿ahora qué voy a hacer? Bueno, voy a comer, a beber y a dedicarme a beber. Jesús estaba justamente tomando ese refrán del pueblo y dando una enseñanza a través de ello, ¿no? Insensato, si ahora vienen a pedirte tu alma, ¿qué será de ti? Entonces, algunos viven realmente aplicándose esa filosofía de vida, una filosofía pagana, una filosofía atea, de quienes han decidido vivir sin Dios en su vida, haciendo su propia voluntad, creyendo que no tendrán que dar cuenta a nadie, ¿verdad? Pero los verdaderos cristianos, los de verdad, no los que usan espada para entronizar a nadie, ni los que se dejan dar de bofetadas, los cristianos de verdad, no los que se ponen a decir tonterías diciendo que son palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Gracias a Dios el Espíritu Santo no hace tonterías. Los verdaderos cristianos, gracias a Dios, tenemos la esperanza de una retribución futura después de la resurrección. Sabemos que esa esperanza da sentido a todos nuestros sinsabores de aquí de la tierra. Amén. Por tanto, terminamos con el versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por segunda vez, el apóstol Pablo está corrigiendo a los corintios, advirtiéndoles de que no se deben dejar engañar por la sociedad que les rodea. La primera vez fue en el capítulo 6, versículo 9, ¿verdad? Cuando dice, no erréis, los fornicarios no heredarán el reino de los cielos, etcétera, etcétera. No erréis. Aquí le está diciendo lo mismo. No erréis. Es decir, no te equivoques. ¿Se puede equivocar un cristiano? ¿Verdad que sí? ¿Qué castigo conlleva el desviarse siguiendo la corriente de este mundo? Que no vamos a heredar el reino de Dios. Por tanto, ¿qué les está advirtiendo Pablo con esta frase? Cuando dice, no erréis, que no se dejen desviar de la sana doctrina, diciendo que no hay resurrección. No erréis, no te equivoques. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y esta frase de Pablo es otro proverbio, y era de una obra llamada Thais, del poeta griego Menandro.
¿Ok? En esa obra se relata justamente esta frase: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y era muy conocida en aquella época. Por eso Pablo la cita como un refrán para que la gente reaccione. No hay duda de que el proverbio era bien conocido por los lectores. Ahora, ¿qué hay detrás de ese proverbio? Que cuando nos asociamos con malas compañías, corremos el riesgo de adoptar malas costumbres. Corremos el riesgo de adoptar un lenguaje pagano, grosero, que va a corromper nuestro carácter. ¿Solamente nuestro carácter? También nuestra relación con Dios. Va a corromper nuestra conducta, de modo que vamos a tener que pagar por eso. Nuestra conversación revela lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿Recuerda las palabras de Jesús cuando dijo: de la abundancia del corazón habla la boca? Es decir, podemos dañar o exaltar a una persona. Podemos elevar nuestra propia reputación. Puede ser pisoteada o puede ser exaltada por el uso que hagamos de nuestra lengua. El apóstol está pensando justamente en el grupo que rechazaba la doctrina de la resurrección. Es posible que lo hicieran a lo mejor burlándose, lo cual es muy habitual cuando alguien habla de las cosas del Señor, ¿verdad? No olvidemos la influencia que tenía en Corinto la filosofía griega y su estilo de vida, en la que solo se preocupaban de las cosas temporales, no de las cosas eternas. ¿Por qué es importante no caer en eso? Porque es una influencia que puede apartarnos de Dios y por tanto ser mortal. ¿Ok? Es decir, primero te aleja de Dios y después acabas rechazando las doctrinas bíblicas y te conviertes pues en un perro que vuelve a su vómito, como está escrito, ¿no? Como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Y de ahí la advertencia del apóstol Pablo. Bueno, y lo dejamos aquí. ¿Alguna pregunta? Nos quedamos en el versículo 33. Seguimos meditando en esta escritura. Es una carta que de verdad da para mucho. Aunque la carta tiene 16 capítulos, nosotros llevamos ya 635 folios de comentarios sobre esta carta, sobre esta epístola. Así que da para mucho, ¿no? Da para mucho hablar. Bien, si no hay pregunta, vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias por su palabra y porque a través de ella conocemos la voluntad del Señor para nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar al Señor.